Bueno, pues a continuación vamos a tener la segunda keynote del día y para esta keynote vamos a contar con Pau García Milá. Pau es un gran profesional de la tecnología y un gran divulgador en redes sociales. Yo le sigo desde hace muchos años y para nosotros pues, es un honor poder contar con él hoy en este día para que también pueda transmitirnos cuál es su visión sobre cómo la inteligencia artificial está cambiando el mundo y está cambiando a las personas. Así que nada, Pau, todo tuyo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por invitarme y por dejarme hablar hoy aquí. Es un placer el estar. Gracias, Eventec, y gracias, gracias, Repsol, en general, pero al final, Guille, Juanma, las personas que ponéis este espacio para hablar de Copilot de tecnología, creo que es muy acertado y ojalá haya más empresas que os sigan. El año pasado fue en Microsoft, que tiene sentido, porque al final venimos a hablar de Copilot, pero creo que es bueno que empresas grandes se sumen a montar eventos de este tipo. Para presentarme, hoy me gustaría hablar de dos temas, ya que estamos de Copilot un poco, pues porque mola, pero de inteligencia artificial y de dónde estamos hoy en 2025, de agentes. Intentaré aportar poco, porque al final todo el día y hay gente mucho más interesante que sabe más que yo de esto. Y después, sobre todo, de cómo aprendemos y enseñamos inteligencia artificial en las empresas, tomando como ejemplo la primera generación que crecerá usando inteligencia artificial, que por alguna razón la generación Z le tocó ser la última letra del abecedario, que me parece como una especie de Nostradamus anunciando que habría un cambio, porque la generación Z será la última generación que habrá empezado a trabajar sin IA, mientras que la siguiente, la de mis hijos, que es la generación alfa, que también hay un tema ahí de nombres, pero bueno, se llama generación alfa, es la primera generación que entrará al mercado laboral, a la adultez, usando IA, con lo cual me gustaría mirarlos a ellos para ver qué podemos sacar. Para hacer un poco de introducción de dónde estamos, bueno, yo soy Pau, vengo de Barcelona, soy cofundador y co-CEO de Founders, no pierdo una oportunidad para promocionar lo que hacemos, como veis, y llevamos los últimos 6 meses muy centrados en un tema muy concreto, que es ver cómo podemos usar la inteligencia artificial en nuestro mundo, el de la educación, el de la formación, de una forma muy concreta, que es creando una experiencia, en este caso formativa, donde la compañía, nosotros, no tenga vergüenza de explicar qué se hace con IA. Es decir, si desgranamos la era de la IA desde que empezó en 2022, vemos que durante el primer año usar IA era hacer trampa. Es decir, era como yo sé que no está bien, cuando alguien pase por detrás mío voy a cambiar de pestaña, tanto en la universidad como en el trabajo. Pasamos a la siguiente era o a la siguiente etapa, donde usar IA era casi una especie de ventaja pública que podías compartir. Soy erudito porque sé usar la IA y comparto con mis compañeros de facultad o de trabajo, de empresa, que uso la IA para que ellos también lo hagan. A la tercera fase, que es que de alguna forma nos quejamos cuando vas a contratar un servicio, dices, pero no usáis inteligencia artificial, o sea, me vais a cobrar por 8 horas de trabajo cuando vuestra competencia me va a cobrar por 2. O sea, ¿cómo puede ser que no la estéis usando? Os estáis quedando atrás, igual tengo que cambiar de proveedor. Entonces hemos pasado de la vergüenza y la trampa a ser el más guapo de la clase a, de alguna forma, entender que por defecto nuestros proveedores, nuestros colegas van a usar la IA y quien no la use, de alguna forma, está quedándose atrás voluntariamente casi. Pues bien, si hay un hilo en común en todas estas etapas, es que las empresas normalmente, todas ellas, incluso hoy, han buscado la forma de que no se note que es una IA. Cuando una empresa grande, un IBEX, ha planteado crear un espacio de Customer Support o Customer Love usando IA, el requisito que han ido pidiendo es ¿cómo podemos hacer que no se note que es una IA? Que la gente no sepa que está trabajando con un robot. ¿Cómo podemos...? Y esto hoy está cambiando. Empezamos a hablar de agentes y empezamos a hablar de que las IAs tienen un espacio en la cadena. Yo me acuerdo la
primera vez que se presentó el concepto de Agentic en España, que fue en la sede de Microsoft. De hecho, estaba David, estaba Magda de Microsoft. Me acuerdo cómo explicasteis eso hace un año, ya parece que haya pasado milenios, y decíais, bueno, es que en un workflow, me enseñasteis una slide, me acuerdo mucho, y había humanos y había IAs, y dice, cada uno tiene su parte, y tenía mucha lógica. Y era, al principio, era la primera vez, eran slides en inglés que decíais, es que las sacaron ayer en Corp y las estaban enseñando hoy. Pues bien, ha cambiado hasta el punto de que hoy no solo podemos integrar la IA en procesos absolutamente normales, sino que estamos empezando a normalizar, a dejar atrás las Siris y los asistentes que son tontos, o sea, que aportan poco valor y que te molesta cuando te responde un robot, a entender que en algunos contextos es mejor que haya un robot. De forma concreta, me gustaría enseñaros un ejemplo que nosotros implementamos, en este caso en Azure, sobre comportamiento agéntico, explicando y compartiendo qué son IAs. Y lo primero que hicimos, en lugar de crear estos agentes desde tecnología, se crearon desde arte. Tenemos un departamento de arte que se dedica, son los más felices de la empresa, pero con diferencia, que imaginaron cómo debían ser ese equipo. Los llamamos de nombre diferente al equipo de soporte, los llamamos fellows, era su propósito acompañar al estudiante en todo el proceso, y nacieron desde arte. Les pusieron un nombre, una cara, además empezaron a crear vídeos, tenía que parecer algo muy, muy natural, si no, era, de alguna forma no era suficiente, y cuando, igual no sé si puedo sacaros audio por aquí, por el HDMI, típico detalle que debería haber preguntado, si no voy a enfocar los micrófonos y aquí no pasa nada. ¿Os puedo sacar audio por HDMI? ¿Sí? Guay. Esto es un guay. Vale, pues lo que hizo el equipo de arte es, nos vino a la empresa y dijo, esto es lo que queremos. Y primero hizo el vídeo, es como no construir la casa, poner una lona con la casa y decir, ahí detrás ahora que el arquitecto haga. Pues hicieron el vídeo, nos vinieron y nos dijeron, esto es lo que queremos. Si no conseguimos esto, no nos sirve. Y os enseñaré el vídeo. Parecía broma, pero no lo era. Imaginaron cómo sería un equipo de agentes trabajando en tiempo real con los alumnos. En 2025, 6 de los mejores agentes de inteligencia artificial creados por Founders fueron escogidos para revolucionar la formación en IA. Su misión, ayudar a miles de alumnos a alcanzar sus metas. Si tiene usted algún problema y les contacta, sabrán cómo resolverlo. Ellos son Founders Fellows. Al verlo, que pensé, es broma, o sea, es el equipo, dijeron, no, es el equipo IA. Entonces dije, no, es broma del todo. Y dije, pero es broma. Dijeron, no. O sea, pasaron un mes trabajando en eso y pensaba, pero qué horror que hayamos dedicado. Pero al final había un mensaje que luego fuimos entendiendo, que es, tenemos que conseguir que la persona al interactuar con diferentes perfiles entienda que son diferentes y que cada uno le va a responder. Y poco a poco me di cuenta que efectivamente que no era broma, hasta que un día, a finales del año pasado, introdujimos en el onboarding de todas las personas que entraban el hecho de que tenían que elegir a un fellow que les acompañaría. Entonces, cada uno tenía una edad, un tono y demás. ¿Por qué la edad? Porque, por ejemplo, si yo me voy a Samuel, que es el veterano, y le llamo bro, que es algo que a mis hijos les prohíbo tajantemente, me va a responder que no se siente muy cómodo con esta línea de conversación, pero que si quiero puede llamar a Anita o a Daniel y puede ser que Anita me llame bro por defecto. O sea, al final, digamos que es importante. Y una vez, digamos, teníamos los fellows dentro y empezábamos a trabajar con ellos, nos dimos cuenta de que para un alumno, para un usuario, cuando pasaba ya de los 20 y entramos, yo tengo 37, pues entre 30 y 50, de repente la parte de experiencia de usuario cuando trabajábamos con agentes era extremadamente importante. Hasta el punto que no teníamos que hacerles pasar por humanos, teníamos que explicar que eran IAs, pero que cuanto más humanizábamos la tecnología, más cómoda se sentía la gente usando lenguaje humano con la tecnología. Y así es como nacieron los fellows. Sin embargo, hoy me gustaría enseñaros lo que no se ve normalmente, porque creo que hoy estamos en... Hola, ¿dónde estoy? Disculpadme un segundo, porque, a ver, soy yo expresamente esto, pero es que hay un momento que se verán datos y quiero ir a la parte anonimizada.
A ver, ahora sí. Aquí está. Mirad, lo voy a cargar sin datos y ahora vuelvo a compartir. Cargando, cargando, cargando. Ya está, listo. Otra vez. Pues bien, la razón real detrás de lo que hicimos era esto. Los fellows, en el fondo, eran una necesidad. Se crearon desde la empresa, porque nos dimos cuenta de que Microsoft nos hizo onboarding como un partner con el que podían lanzar iniciativas y nos dimos cuenta que pasaríamos de tener 4.000 alumnos en un momento a tener muchísimos más. Y con lo cual dijimos, los fellows que de cara al usuario tienen que tener una cara y tienen que nacer desde arte, lo importante era lo que nuestro equipo veía. Nosotros tenemos un equipo de 3 personas y media. Pera está haciendo la carrera todavía, del equipo de Customer Love, y hoy tenemos 141.000 alumnos que están haciendo un programa, con lo cual no les da. Y hay unas 17.000 interacciones al día, que es lo que veis. Con lo cual nos planteamos desde Azure cómo lo podíamos hacer. Hoy cada interacción que entra en programas en Suecia o en Noruega, que no hay ninguna persona en el equipo que hable sueco o noruego, es un puntito de esto, cuadrado es interacción en una clase, redondo es interacción con otro alumno, se analizaba, se priorizaba, se detectaba el sentimiento y en algunos casos los que hay los TIC, los fellows entraban a responder proactivamente, con lo cual hasta el punto de que poco a poco nos fuimos viniendo arriba y nos dimos cuenta de que mejoraba la experiencia y bajaba el porcentaje de frustración y disappointment, que es lo que está más a la derecha, cuando los fellows podían resolver. Así que les dimos la capacidad de hacer transferencias, que fue el momento ya que empezamos a temblar, pues, ¿qué podría salir mal? Con lo cual, si hay alguien que se apuntara y dijera, oye, es que acabo de pagar y esto es una basura porque yo soy desarrollador y esto es un nivel muy básico y demás, es alguien que no leyó la web y que no vio que era para no técnicos, que puede pasar, los fellows entran al instante y dicen, oye, perdona, igual no hemos comunicado bien, no pasa nada, acabo de generar un reembolso, lo recibirás en 3 días. Luego los fellows mandan a escalations, al equipo humano, diciendo, oye, chicos, acabo de transferir 900 euros a este usuario, ¿me podéis confirmar que está bien? Entonces creamos una interfaz no técnica, hasta el punto que se hablan entre los equipos humano y fellows con lenguaje natural. Lo interesante, que por cierto, también pusimos, los fellows no lo saben, pero tiene un límite de 2.000 euros por fellow, hay 6, con lo cual nos pueden hacer un roto de 12.000 euros si alguien hackeara la estructura y consiguiera transferencias, pero que yo me tiro a las vías con 12.000, o sea, soy catalán, que os voy a contar, ¿sabes? 12.000 euros es cuando estamos muy seguros de que no pasará nunca que nos la líen. Entonces, donde voy es que de 17.000 interacciones al día más o menos, el equipo humano está gestionando como 25. Y lo interesante es que el porcentaje de rojo y lila, que está a la derecha, que son disappointment y frustration, ha bajado de un 10% a más o menos hoy 4-5%. Cuando han entrado las IAs, porque lo que conseguimos es inmediatez y resolución. Hay 2 fellows que están entrenados con RAG, con el conocimiento de cada clase que compartimos, con lo cual pueden responder, tengo un problema, Copilot, estudio, no consigo conectarlo con tal. El fellow entra y dice, mira, tienes que probar esto, 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 esto. Y muchas veces le responden. Hasta a veces les invocan, o sea, hay alguien del equipo humano, pero, oye, lo voy a mirar y dice, Anita me ayudó ayer, igual pues... Entonces esto no les mola al equipo humano, la verdad. Pero al punto de que la inmediatez y sobre todo la profundidad es importante. Y creo que deberíamos enfocarlo así. Cuando hablamos de agentes y de transmitir la IA a las personas de una empresa, es, creo, importante el explicar que precisamente lo que buscamos es eliminar la parte donde no aportamos valor. Tengo un caso que vivimos en Madrid, en un hospital público grande. Hicimos un piloto, una prueba, durante un par de fines de semana con el equipo de urgencias nocturno pediátrico. Con lo cual, cuando vas con tu niño a las 3 de la madrugada, el padre o la madre va histérico porque, cuando yo lo he vivido, es que estás preocupado cuando lo llevas a... Y medimos que por cada 10 minutos que el médico pasaba con nuestro niño, habían 8 minutos de burocracia. Ningún médico hizo la carrera con las ganas de escribir informes. O sea, ninguno. De hecho, se les da mal los ordenadores porque te salvan la vida, pero luego se les va la app y dicen, espera, hay que llamar a soporte. Entonces, al final nos dimos cuenta que con algo tan... y por cierto, y en el mundo pediátrico hacen el informe 2 veces. Porque te cuentan a los papás primero lo que le pasa, van al ordenador y lo vuelven a escribir. Te dicen, oye, tiene una otitis media, tendrás que darle antibiótico, si supura, signos de alarma. Se van al ordenador, lo escriben y te vuelven. Entonces nos dimos cuenta que si la primera vez que lo explicaban, cuando el papá está ahí con ellos, pulsaba un botón y tenía un micro Bluetooth de 15 euros y te lo explicaba y te decía, ¿cuánto pesa? 22 kilos. Vale, ahora miraré cuánta dosis es. Mientras se iban al ordenador,
El informe estaba escrito. Era un Copilot lo más sencillo posible, que tenía unos datos del 90% de visitas y había comprobado ya la tabla y sabía qué dosis, con lo cual el médico se sentaba, leía, vale, está bien la dosis, perfecto, imprimía y se lo daba. Pero uno de cada 1000 casos, esto es quitar la parte aburrida, que ya es potente, pero uno de cada 1000 casos, la pantalla se podía poner en rojo toda diciendo vuelve al box 4 ahora mismo porque hay lío. Porque acabas de darle amoxicilina a un niño que es alérgico a la penicilina. Y volvería y diría, oye, justo el niño que lo habían traído los abuelos porque los papás estaban de viaje, porque le supuraba al oído, le dirían, me has dicho que no tenía alergias. Y el abuelo, pues no, tenía alergias, pero no a lo que usted ha dicho, a otra cosa. Y dice, no, es que amoxicilina es penicilina. Y el abuelo, no le puedes dar esto, que es alérgico. Pues la IA muchas veces la vemos como alguien muy inteligente. Yo digo siempre que es alguien rápido, que se dedica a hacer cosas fáciles, que nuestros hijos podrían hacer, que es validar si dos cosas de una lista son la misma, pero de forma muy veloz. Con lo cual, cuando aplicamos ya un proceso médico, lo que pasa es que los 8 minutos de burocracia pasan a 3. Con lo cual, el médico tiene 5 minutos extra para estar con pacientes. Que cuando hay saturación significará 50% más de pacientes vistos, cuando no hay saturación significará 50% más de tiempo por paciente. ¿El médico con IA le ha quitado el trabajo? Sí. Más diría que le ha quitado trabajo, más que el trabajo, porque ahora tiene más tiempo para ser médico. Y para cerrar, me gustaría enseñaros cómo creo que deberíamos enfocar a la gente que no viene a eventos de Copilot. Con lo cual, cuando nos toque evangelizar a la compañía sobre estos, me gustaría enseñar un caso de una persona que es importante para mí, porque es mi hijo mayor. En el cole, en su cole, empiezan a aprender inteligencia artificial a los 7 años. Y ¿sabéis dónde lo hacen? No lo hacen en clase de tecnología ni de informática. Porque en tecnología aprenden IoT, a conectar Arduinos. Y en informática aprenden a usar el ordenador, a encenderlo, el Word, cómo funciona. Informática. Pero la IA no es una tecnología, es una forma diferente de trabajar, ¿verdad? Porque si los chavales ven la IA como tecnología, la usan para hacer trampas. ¿Dónde aprenden la IA? En clase de lengua, en clase de matemáticas y en clase de arte. Y la aprenden como parte del proceso. Y de hecho, cuando tengan 15 años, lo verán absurdo usarla para hacer trampas. Porque cuando les mandan deberes a casa, son deberes que hay que hacer con IA. Pues tiene lógica, ¿no? Porque si te dicen, haz este trabajo, pero prohibido usar IA, tú estás ahí, que nadie se entere. Si te dicen, lo que se hace en casa se hace con IA. Y en el core haremos cosas con IA y cosas sin IA. Pues tiene lógica. Entonces, donde voy es... Para mí tiene mucha lógica, pero los adultos nos encantan los atajos y lo vemos, lo primero que pensamos es, ¡buah!, la de trabajo que me voy a quitar con esto, y acabamos cayendo en la sobreconfianza, que es lo que me dé la IA estará bien, lo envío y me olvido. Sin embargo, podemos aprender mucho de esta generación alfa, y quiero hacer un poco de zoom para explicar esto. Es un ejercicio de los muchos que hacen, pero me parece fascinante. Esto es clase de lengua y les pidieron, el objetivo era aprender a hacer prompting para generar imágenes, ¿vale? Y el proceso era muy fácil. Primero escribir en un papel lo que querían que la IA generara, luego se corregía con el profe digamos, lo que habían escrito sin entrar a juzgar la IA, y después corregían el prompt. Y si hago zoom, hay cosas maravillosas. Dice el título, genera un póster estilo Disney, creo. Entonces aquí lo puso, tengo 8 años, nací en 2015, tengo el pelo castaño, Fijaros que hay algunas correcciones de ortografía, y de repente te pone, tiene 2 hermanos pequeños, falta la H. Pero esto es como si hay tarjeta roja, pero antes hubo fuera de juego, ya no cuenta. Pues primero se corrigió el prompt y la H no se le va a poner porque ya no era falta. Entonces, fijaros que está tachado. ¿Por qué? Después, cuando hablamos de IA, si te tienes que diseñar a ti mismo, que tengas 2 hermanos pequeños no es relevante para la generación. Con lo cual, el niño primero aprendía lengua y después lo pasaban y luego lo redactaban todo y en ordenador y efectivamente generaban la imagen. Y no lo conocéis, pero está muy bien hecha. Sin embargo, aquí hay 2 mensajes que creo que son importantes. El primero es que cuando generaban la imagen veían si se parecía o no. Y si no se parecía, lo que estaba mal era el prompt. Con lo cual tenían que iterar para encontrar el prompt correcto. Y lo hacían entre pares, entre colegas de clase. Oye, pues mira, yo creo que tendrías que ponerle esto, tal, hasta hacer el prompt perfecto. Y así aprendían IA como parte. Pero lo más interesante para nosotros, para un evento como hoy, es lo que hay arriba. Fijaros las pestañas, ¿qué veis? Yo veo mucho Google. ¿Veis o no? Google Spreadsheets, Gmail, Google Spreadsheets, Google Docs, Gmail, Google Drive. O sea, es un cole que usa Google. Sin embargo, de repente
las imágenes las genera con Copilot. Creo que es importante el darnos cuenta que a veces la IA, y concretamente Copilot, es un caballo de Troya maravilloso. Porque los profes, los maestros, entre los cuales el equipo docente muchas veces tiene al director o directora del cole, aprende a usar la IA con esto. ¿Y qué hace? Se va al equipo de IT y dice, oye, que es que ahora usamos solo una cuenta centralizada, quiero que todos los niños tengan una cuenta de esto. Y el de IT dirá, no, pero que tenemos los mails en Google, vaya lío ahora. Y dirá, ya, que soy la directora, que no has entendido bien el mensaje, que quiero que en septiembre todos los niños tengan una cuenta de IA. Con lo cual, creo que hay una oportunidad de evangelizar el uso de la IA y aportar tecnologías que hasta hace poco no tenían y que creo, al menos nosotros lo estamos descubriendo, que es un caballo de Troya maravilloso porque permite hacer transiciones que muchas veces a alguien de IT, pues en este caso le daba pereza, porque lo entiendo, es un sarao importante, desde la IA. Y cuando os digo que es un caballo de Troya, me refiero a que en este cole usan Copilot para temas de IA, la suite de Google para temas de email, pero es que lo hacen todo desde iPads, con lo cual, qué maravilla, ¿verdad?, de mezcla. Y sin embargo, el único punto en común que tienen los iPads, la suite de Google, es lo único que está en todas las pantallas es cuando usan Copilot. Entonces creo que estamos delante de una oportunidad magnífica para evangelizar a partir del abogado del bufete, el profesor de la escuela, el CEO de una pequeña empresa, en lugar de solamente hablar entre nosotros, sé que hay mucha gente de IT, pero también de otros departamentos, de hablar entre los que tocamos tecnología. Porque si conseguimos evangelizar a las personas que en el fondo son los que hacen el negocio, es mucho más fácil que después convenzan desde sus casos de uso al resto de la empresa. Y de esto que podemos sacar, y cierro, creo que tenemos que aprender IA como lo aprenden los chavales de 8 años, como parte del proceso. Y Copilot es el compañero perfecto para esto porque nos permite desde tener una solución finalista hasta crear un Copilot concreto para una tarea. Para cerrar, si queréis saber un poco más de nosotros, es un orgullo enorme, y David lo sabe, que somos, creo, de momento, al menos, que no salga una mañana, la única empresa española que Microsoft ha hecho un highlight en el blog mundial de IA. Os invito a leerlo sobre el esfuerzo que estamos haciendo y ya veis que pierdo pocas oportunidades para compartirlo. Gracias por vuestro tiempo. Gracias, David.